En la industria de K-pop existen renombradas agencias con largas trayectorias en el ambiente. Las reconocidas Big Three, nombre bajo el cual aún se encuentran SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment, son las más populares y de quienes más se habla, pero no todo sobre ellas es positivo. Son reconocidas por sus duros entrenamientos, castigos a aprendices y las estrictas reglas que tienen con sus ídolos. En el documental de Blackpink, Light Up the Sky, las miembros comentaron algunas reglas de la agencia, como que no pueden conducir, no pueden tener tatuajes, no pueden tomar alcohol, entre otras cosas. Pero, ¿qué hay de las agencias más pequeñas? ¿Cómo las perciben las personas que consumen K-pop? En un foro de Quora, los usuarios de internet comenzaron a debatir sobre esto, y estas son las 3 agencias consideradas como las mejores en cuanto al trato de sus artistas. Valga la redundancia, pero quiero aclarar que esto no es una opinión personal, sino que es el resultado de un debate en internet. P-Nation es la agencia del icónico PSY y representa a artistas como Jessie, Hyuna, Dawn, Crush y Haze. PSY publicó una foto en Instagram en donde se puede ver el nombre de la agencia rodeado por diversas palabras que empiezan con la letra P, como pasión, poderoso, profesional, promesa, personas, popular, posible, potencial, entre otras. Previamente hizo una declaración oficial a través de sus redes sociales diciendo: "Hola, soy PSY. Finalmente establecí una compañía llamada P-Nation. Con la experiencia adquirida durante los últimos 19 años como productor, gerente y también planificador, compartiré lo que he aprendido con más gente. Crearé una sala de juegos para los jugadores apasionados que estén dispuestos a sudar por sus sueños". Algunos artistas que están bajo esta agencia han hablado abiertamente de por qué decidieron firmar con P-Nation y sobre cómo su relación con PSY como su jefe es cómoda y positiva. Crush dijo: "Estoy agradecido por la amable motivación y el apoyo incondicional que recibo. Cuando me reuní con PSY y hablé con él, entendió completamente todo lo que necesitaba con respecto a las cosas nuevas que quería probar. Las comunicaciones entre nosotros se sintieron muy fáciles, así que naturalmente decidí firmar con él. He trabajado con muchos artistas diferentes en el extranjero, pero él es un líder muy bueno en lo que respecta al contenido". Por su parte, cuando Hyuna asistió al programa de radio NBC FM4U, dijo: "Siendo honesta, recibí muchas ofertas de agencias. Estoy realmente agradecida con aquellos que se acercaron. Primero, sentía que PSY podría entenderme mejor. Todavía recuerdo mirar su presentación de Bird cuando era joven. Yo era muy tímida, así que quise aprender a bailar. Después de ver a PSY actuar, quise tener la misma energía que él. Fui capaz de participar en Gangnam Style con él y me dijo que quería trabajar conmigo en el futuro. En ese momento no lo sabía, pero resultó ser que estaba hablando en serio". Recordemos que Hyuna y Dawn fueron expulsados de su ex agencia Cube Entertainment cuando su relación sentimental de años se hizo pública. Actualmente, estando bajo P-Nation, ambos demuestran la bonita relación que tienen abiertamente en redes sociales e inclusive en campañas publicitarias. AOMG le pertenece a Jay Park. Es una de las agencias de Corea con más relevancia para los y las artistas de hip hop. Jay continuamente es descrito como uno de los mejores líderes en cuanto a la gerencia de compañías en Corea del Sur. A menudo es elogiado por permitir a sus artistas tener libertad creativa. La filosofía de Jay Park para fundar AOMG fue, y sigue siendo, permitir que sus artistas brillen con sus propios colores.
En una entrevista, él dijo: "No necesito que mis artistas ganen dinero para mí, porque yo mismo puedo ganar mi propio dinero". Y debido a que Jay Park no ve a sus compañeros de sello como un método de lucro, sino más como un talento para descubrir y promover, AOMG definitivamente se ha convertido en un paraíso creativo. También se comentó que paga a sus artistas y empleados muy bien a pesar de no ser una compañía del nivel de SM, JYP o YG. Loco, artista que se encuentra bajo AOMG, dijo en el programa Happy Together: "AOMG es diferente a otras agencias porque les permite a sus artistas tomar la mayor parte de las ganancias". También lo que destaca de la agencia y de su fundador es el apoyo y promoción que les ofrecen a sus artistas. Jay Park utiliza su lugar de reconocido artista de K-pop para ayudar a las personas que están bajo su sello discográfico a obtener la cantidad correcta de publicidad que se merecen. Cuando asiste a programas como el solista Jay Park, aún así toma unos segundos para mencionar las actividades del momento de los artistas de su agencia. Esto demuestra la determinación y dedicación que tiene para descubrir nuevos talentos de hip hop coreano y ayudar a que estos talentos se conviertan en artistas sólidos y populares. Un método que tiene es hacer colaboraciones en las nuevas canciones y álbumes de los artistas de su sello discográfico, y según su plan, esto suele acaparar la atención de muchos fans. Jay Park a menudo hace todo lo posible para asegurarse de que sus artistas sientan que pertenecen y están incluidos. Esto se demuestra bien en sus acciones, como cuando entregó collares de oro a todos los artistas y empleados de AOMG como obsequios en 2014. Además, los artistas de esta agencia como Simon Dominic y Gray siempre se jactan de sus amistades súper cercanas al estar constantemente juntos y o hablando el uno del otro en programas de televisión. Esta agencia fue fundada por Kim Jin-woo y Kim Do-hoon. Tiene artistas como Mamamoo y Onus. Es popularmente conocido que es una agencia que les da alta libertad creativa y en cuanto a decisiones personales de sus ídolos, como tatuajes, amistades, relaciones, contenido por fuera de la agencia, entre otras cosas. Las miembros de Mamamoo han hablado tranquilamente sobre sus vidas personales, como por ejemplo las relaciones sentimentales que mantienen. 그분이 평범한 사람이었어요. 그냥 직장을 다니는 평범한 사람이었는데 저를 막 되게 밀어내시고 그치. 왜냐면 제가 이렇게 직업이 이렇다 보니까 선입견이 있었나 봐요. 그런 이미지도 세고 걸크러쉬에다 그러니까. 이러니까 그래도 저는 너무 좋아요. 이러고 1년을 거의 따라다니다가 예전에. 진짜? 네. 연애를 했어요, 그분하고? 했어요. 얼마 정도? 진짜? 거의 2, 3년? 2년 반? También tienen una mirada positiva dentro de los fans de K-pop porque suelen pedir las opiniones de los seguidores y seguidoras de sus grupos para las actividades y regresos, como también escuchan los reclamos que estos presentan. Cuando los fans de Mamamoo presentaron una protesta para que retrasen el comeback del grupo debido a las continuas actividades que estaban manteniendo, la agencia aceptó. Cancelaron un concierto y pospusieron un comeback para complacer al público. Otro ejemplo es con la popular canción de Mamamoo, Hip. La agencia tenía planeado lanzar el comeback en enero del 2019, pero finalmente fue publicado en el mes de noviembre. ¿Por qué? Kim Do-hoon, uno de los CEOs, dijo: "En 2018, Wayne y Hwasa decidieron tomarse vacaciones, así que decidimos trabajar en los álbumes de solista para Solar y Moonbyul primero, ya que ellas dos decidieron trabajar más en lugar de irse a un largo descanso". Luego prosiguió explicando de que esta no era la primera vez que ocurría algo así. Las miembros siempre tienen distintas opiniones en cuanto a actividades grupales. El cofundador compartió que Moonbyul le dijo a la agencia que quería concentrarse en sus promociones para ese año, así que comenzó a preparar su canción como solista y publicó su primer álbum, Selfish. También dijo que Solar estaba trabajando en su álbum como solista y que además tenía la libertad, y aún la tiene, de publicar contenido en su canal de YouTube Solar Sido.
A veces, los CEOs hacen sugerencias a las miembros, pero ellas no siempre concuerdan y se respeta su decisión. Como por ejemplo, él consideró que sería una buena idea para Hwasa que siga el concepto que estaba teniendo en la sección Hwasa Show de los conciertos de Mamamoo, pero ella pensó que ya había sido suficiente de eso, así que decidió enfocarse en descansar y en preparar su mini álbum. Yo solo tengo que ayudar a hacer las decisiones cuando los miembros tienen diferentes opiniones, como también alentar a las opciones que se ajusten mejor a lo que cada miembro quiera hacer.